Hola, me gustaría compartir con ustedes el método de trabajo que estoy utilizando para evaluar a mis estudiantes de forma online. Este método es basado en los cuestionarios con variables aleatorias. ¿A qué me refiero con esto? Imaginen que tienen 30 estudiantes. Si les doy una sola pregunta, lo más probable es que estos estudiantes se terminen copiando. Pero ¿qué pasaría si a cada estudiante le doy una pregunta diferente? La posibilidad de copia se reduce considerablemente. Pero imagínense crear 30 preguntas diferentes, del mismo nivel inclusive. Esto traería mucho trabajo para el profesor. Afortunadamente, los cuestionarios con variables aleatorias nos entregan una posibilidad. Déjenme mostrarles un cuestionario que yo tengo en el aula virtual. En este cuestionario, el alumno tiene que contestar una sola pregunta. Pero yo, en mi base de datos, tengo 3 preguntas con variables aleatorias. Es decir, al primer estudiante le puede tocar este problema, al segundo estudiante le puede tocar un problema diferente, pero inclusive si les toca la misma figura o el mismo problema, los valores van a cambiar. Por lo tanto, ningún estudiante va a recibir el mismo cuestionario. Podemos seguir probando y se van a dar cuenta que inclusive si la figura es la misma, las variables cambian. Genial. Podría conseguir 3 o 30, mejor dicho, problemas diferentes. ¿Cómo consigo esto? Para explicar un poco más este detalle, volvamos a la diapositiva, porque necesito explicarles las variables que involucran este problema. Son 3 variables a utilizar. Primera variable, variable aleatoria, es decir, el valor que usted va a introducir en el sistema. Segunda variable, serían las variables globales, que son las fórmulas que voy a utilizar. Y luego, los marcadores. ¿Para qué me sirven los marcadores? Son para introducir las respuestas. Entonces, recapitulemos esto. Tenemos 3 variables, variables aleatorias, globales y marcadores. Necesito esos 3 valores para poder crear mi cuestionario. Entonces, voy al aula virtual, a mi respectiva aula, y primero voy a crear una pregunta en la base. Busco la opción Aún más. Dentro de la opción Aún más, usted busca Banco de preguntas, la opción Pregunta. Entonces acá tengo una serie de carpetas donde ya tengo creadas algunas preguntas de este tipo. Pero yo para este pequeño video creo una carpeta que le llamé test. ¿Ok? En este test voy a crear una pregunta. Busco la opción Fórmulas. En la opción Fórmulas, Agregar. Ok. Primero el nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta ahora va a ser test 1. Ok. Test 1. Las variables. Primero las variables aleatorias. En las variables aleatorias yo tengo la variable A y yo tengo que agregar acá algunos valores. Usted lo puede escribir a mano simplemente o podría utilizar un programa para generar estos datos. Yo en mi caso utilizo el Matemática y me genera al menos 100 datos diferentes. Usted lo podría hacer con el Matemática o con el MATLAB, o en fin, o escribiendo la mano simplemente. Entonces tengo la variable A. La variable B, en la variable B también, yo escogí una serie de datos, que nuevamente usted lo puede escribir a mano,
de acuerdo a lo que considere necesario. Puede agregar muchos valores o pocos valores. ¿Ok? Entonces tengo la variable a y b. Luego voy a crear las fórmulas que estoy planteando ahora. La primera fórmula sería la fórmula f, donde estoy multiplicando a por b y le estoy agregando a al cuadrado. ¿Ok? Fórmula f, a por b más a elevado al cuadrado. Solamente un detalle: para el sistema del aula virtual, elevar al cuadrado o utilizar el exponente se expresa a través de doble, utilizando dos veces este símbolo. ¿Ok? Luego el g. El g que estoy planteando en la diapositiva es la raíz cuadrada de b. Entonces raíz cuadrada de b. Raíz cuadrada de b. Sí, entonces tenemos a por b. El producto se expresa a través del asterisco. El exponente es doble asterisco. Y si quiere escribir la raíz cuadrada, a través de esta fórmula raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces ya tengo las variables aleatorias y las variables globales. Me faltaría escribir el enunciado del problema. En este caso, voy a escribir resolver la siguiente ecuación. ¿Ok? Por poner un enunciado cualquiera. Si A es igual al valor dado para A, justamente este valor, estos datos que estoy ingresando, y B es el valor ingresado en estos datos. ¿Ok? Bien. Entonces ingresé el valor A y B. ¿Qué más? Además, tengo que introducir la pregunta. Entonces, primera parte de la pregunta, en este caso tengo la función f, que va a ser la primera pregunta. Yo voy a escribir a por b más a elevado al cuadrado. Ok, usted lo podría escribir así simplemente, pero hay gente que prefiere el formato látex. El formato látex es muy sencillo, simplemente agrega doble símbolo peso y con eso ya tendría el formato látex. Acá, para cambiar el producto, le voy a escribir times, que simplemente es el símbolo de producto. Okay. Bien, esa es la ecuación en la cual van a reemplazar estos valores. Ahora, acá es importante poner qué van a ingresar, qué respuesta van a dar. Para eso yo creo el primer marcador, que le voy a llamar gato f. Luego el b. Me interesa saber la raíz cuadrada de b, entonces aplico lo mismo. Si quieren, utilizan el formato látex, si no, pueden escribir de la forma que ustedes consideren correcta. Ok, formato látex. Luego acá le voy a llamar símbolo gato g. Entonces yo ya escribí el enunciado de mi pregunta, lo más simple posible. Bien, ahora yo tengo esa expresión y comienzo a agregar los marcadores en sí. Yo acá estoy diciendo que voy a utilizar el primer marcador f y el segundo g, pero acá los voy a definir, voy a escribir exactamente qué valores deben ingresar los estudiantes. Entonces, primero, ¿qué calificación tiene? Usted puede darle un peso a la parte A o a la parte F, según lo que estoy escribiendo acá. ¿Okay? Parte A, marcador F. Parte B, marcador G. Entonces, el marcador F o la parte A tiene un peso 1. ¿Qué respuesta va a tener?
Bueno, la fórmula que estoy escribiendo acá, que sería F, luego me pregunta por un porcentaje de error. Yo siempre recomiendo utilizar un 10% para evitar cualquier problema. Si me pide la unidad, en este caso yo podría poner una unidad. Eso es un problema únicamente matemático, pero le voy a llamar a la unidad Newton, solamente para que vean cómo funciona. Luego, si quiero agregar más marcadores, tendré que poner acá espacio en blanco para dos partes más. Entonces vuelvo a los marcadores. Parte 1, ya está, ya agregué el primer marcador. Me estaba olvidando un pequeño detalle con respecto al marcador. El primer marcador dije que la respuesta era F, su unidad Newton, pero me olvidé de poner el nombre al marcador, que sería gato F. Eso es importante. No nos olvidemos de ponerle el nombre al marcador. ¿Okay? Acá estoy diciendo que voy a utilizar el marcador gato F. Y tengo que nombrarlo acá también. Luego en la parte número 2, calificación de esta parte 1, el tipo de pregunta, respuesta, que va a ser G, según lo que yo estoy definiendo acá. La raíz cuadrada de B, raíz cuadrada de B. El error relativo, nuevamente siempre recomiendo un 10%. Y la unidad lo vamos a dejar en blanco, para que vean únicamente cómo funciona esto. Luego, gato, G minúscula. ¿Sí? Y con eso ya tendría mi problema. Voy a poner acá, guardar cambios y continúe editando. Entonces ya guardé mi pregunta y vamos a ver cómo funciona. Voy a utilizar la vista previa. Vista previa acá. Entonces, como pueden ver, acá tengo esta expresión. Simplemente voy a reemplazar. A ver, veamos si funciona. Sería 3 por 25 más al cuadrado, que sería 9. ¿Okay? 84. 84 en este caso, pero como yo le puse una unidad, solamente para que vean cómo funciona este tipo de problemas, se agrega Newton. Y luego acá, para la segunda parte, únicamente un número. También podrían escribir solamente un número. Relleno la respuesta correcta, pongo enviar y terminar. Como pueden ver, el sistema ya evalúa tu pregunta. No tienes que hacer nada más. Entonces con eso estaría ese problema. ¿Ok? Usted podría cambiar y utilizar nuevamente la vista previa y puede darse cuenta que los valores comienzan a cambiar. Es decir, como si tuviera una pregunta diferente. Obviamente esto solamente funciona con los estudiantes de primeros años, cuando al cambiar un pequeño valor, para ellos cambia totalmente la pregunta. Nuevamente, vista previa, cambiaron los valores y así. Y usted puede comprobarlo muchas veces. Ya tengo mi pregunta. Tengo la pregunta correcta. Entonces, guardar cambios. Listo, una vez que creé esta pregunta, puedo regresar al curso en sí. Regreso al curso y puedo crear un test. Entonces voy a crear acá. Voy a activar el aula para poder hacer cambios. Entonces activé edición y acá voy a agregar una actividad. Actividad acá, cuestionario. ¿Sí? Entonces acá usted le pone cuestionario, no sé, a ver, cuestionario 1, por ponerle un nombre. Acá usted tiene varias opciones, se puede poner la fecha de inicio del cuestionario, la calificación, cuántos intentos, hay muchas opciones, ahí le invito a que usted pueda revisar. Entonces terminamos esto, guardar cambios y regresar al curso. ¿Okay? Lo que sí voy a hacer es ocultar esto para que mis estudiantes no lo vean y no se pongan a desarrollarlo, ocultar. ¿Sí? Entonces cuestionario 1 está oculto. Voy al cuestionario 1. Como pueden ver, aún no he agregado preguntas. Entonces, editar cuestionario.
Ahora voy a agregar algunas preguntas acá. Pues, por ejemplo, agrego una pregunta aleatoria. Entonces, de la pregunta aleatoria voy a escoger, a lo mejor tengo muchas opciones. Tengo vectores, por ejemplo, que eso ya lo creé desde antes. Entonces, agregar pregunta aleatoria. ¿Sí? Luego agrego una segunda pregunta aleatoria, nuevamente del banco de preguntas, escojo la opción que quiero. Si quieren puedo utilizar la carpeta extra, o mejor la carpeta que estamos utilizando ahora, la que creamos recién, que sería el test, donde acá hay 3 posibilidades para responder. Entonces usted pone la opción agregar pregunta aleatoria. Con eso estaríamos listos. Ya creé el primer test. Guardar, usted le puede poner la nota que desee y regresamos al cuestionario. Cuestionario número 1 y acá va a salir la opción intente resolver el cuestionario ahora. Entonces veamos qué sucede y como pueden ver ya aparece una pregunta. Simplemente tienen que comenzar a desarrollar e ingresar valores. Al momento que terminen de desarrollar esto, al estudiante le van a dar los resultados. ¿Sí? ¿Okay? Y acá lo mismo, miren, la pregunta que nosotros creamos, apareció la pregunta que creamos recién. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente rellenar algunos valores. Veamos acá, sería 810, 910, ¿sí? Newton. En el caso de la pregunta B sería 9. Listo. Voy a la primera parte. Como yo tengo que hacer un proceso acá, simplemente voy a saltar la pregunta y terminar intento. Entonces, como pueden ver, enviar todo y terminar. ¿Sí? Enviar todo y terminar. Miren la ventaja de esto. Al estudiante automáticamente le dan la respuesta, cuáles son correctas, y también le da su puntaje. Entonces, usted ya tiene una pregunta que está siendo evaluada por el sistema, se está ahorrando trabajo, pero lo importante es que tiene diferentes preguntas para cada estudiante. Todos los estudiantes reciben preguntas diferentes. Comencemos una nueva visualización. Como pueden ver, la pregunta es diferente, del mismo nivel, muy parecida, inclusive si les toca la misma figura, los ángulos son diferentes. ¿Okay? Con eso usted tiene la posibilidad de tener muchas preguntas y además de que el sistema evalúe a los estudiantes. Bueno, eso sería todo lo que quería compartir con ustedes. Si les gustó el video, agradezco un like. Y eso sería todo. Muchas gracias.